Si estás pensando en iniciar una tienda print on demand en Etsy, pero no sabes cómo hacerlo o qué paso seguir, quédate en este video porque estaré explicándote paso a paso cómo hacerlo correctamente, teniendo en cuenta las últimas actualizaciones de Etsy. Y por si no estás muy familiarizado con lo que es print on demand, es un modelo de negocio que nos permite poder crear diseños propios para que luego puedan ser vendidos en productos como camisetas, tazas, phone cases, tote bag, etc. y poder venderlo en plataformas como Etsy, TikTok Shop, Amazon, Shopify, pero sin necesidad de invertir en costosas maquinarias o equipos, porque para eso existen plataformas como Printify, que serán quienes se encargarán de la producción y del envío al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez nosotros ofrezcamos un producto en tiendas como Etsy y tengamos una venta, es ahí cuando Printify se encargará de imprimir el diseño en el producto y enviárselo hasta la casa del cliente. Es decir, nuestro trabajo es 100% online. Y recién una vez que tenemos una venta es cuando le pagamos la comisión a Printify para que pueda hacer el proceso. Y por si no nos conocemos, hola, mi nombre es Alison, soy emprendedora digital y mi tienda Etsy es mi trabajo online que me ha permitido generar hasta el momento más de $750,000 gracias al modelo de negocio Print on Demand. Y en este canal podrás encontrar tutoriales y tips acerca de todo lo relacionado a este modelo de negocio. Y ahora sí, a continuación estaré explicándote 1. Qué requisitos vas a necesitar para poder abrir una tienda en Etsy. 2. Cómo poder abrir correctamente una tienda en esta plataforma. Y 3. Cómo poder conectar nuestra tienda correctamente a Printify, quien es nuestro proveedor. Ahora sí, comencemos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta antes de poder iniciar en Etsy? Número 1, asegurarte de que tu país está permitido de poder vender en esta plataforma, ya que actualmente solo son ciertos países los que están permitidos. A continuación te estaré dejando la lista de países. Algunos de ellos, por ejemplo, son Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. En caso tu país no se encuentre en esta lista, otra opción para poder vender todo lo que es print on demand también es Shopify o Amazon. Déjame saber en los comentarios en caso desees que pueda hacer un video acerca de una de estas plataformas. Y por otro lado, ten en cuenta que así no te encuentres en Estados Unidos, pero tu país esté permitido de poder vender en Etsy, también vas a poder vender exclusivamente a Estados Unidos o a Estados Unidos y otros países. Y justamente esa es mi recomendación, que así te encuentres fuera de Estados Unidos puedas vender a este país, porque uno, si trabajamos con Printify, que es nuestro proveedor, los almacenes de sus proveedores se encuentran en Estados Unidos, por lo tanto los envíos dentro de Estados Unidos son mucho más económicos y rápidos. Y por otro lado, si bien Etsy está creciendo año a año en cuanto a compradores, según estadísticas, el 70% de compradores de esta plataforma se encuentran principalmente en Estados Unidos. Así que creo que es algo importante que debemos de tener en cuenta y definitivamente es un país al que te recomiendo venderle sí o sí. Yendo por la segunda cosa, es el de tener a la mano un correo electrónico, ya que será el que utilizaremos para poder registrar nuestra tienda. Puede ser un correo electrónico personal o un correo que crees específicamente para tu tienda, pero tener en cuenta que cualquier notificación que tengas relacionado a tu tienda te estará llegando a ese correo electrónico. Número 3, súper importante, un documento de identificación. Los nombres y apellidos que aparezcan ahí deben coincidir exactamente con los datos de tu tarjeta de débito o crédito que utilizarás para poder abrir tu tienda de Etsy, que justamente estaremos hablando a continuación, como también ten claro la dirección que debe coincidir con todos tus documentos. Es decir, tu nombre, apellido y dirección debe de coincidir tanto en tu identificación en caso de llevar a la dirección, en tu tarjeta de débito o crédito, como también los datos que estés colocando al abrir tu tienda de Etsy. Si hay algo que no coincida en estos 3 lugares, podrías arriesgar a tu tienda a que pueda ser suspendido. 4. Una tarjeta de crédito o débito para poder abrir tu tienda. Si bien Etsy, a diferencia de otras plataformas de e-commerce, no cobra una mensualidad para poder tener ahí nuestros productos, actualmente está cobrando un fee de $15, que es un pago único al abrir nuestra tienda. Quiere decir que esto no se estará cobrando mensualmente. Y por último, 5. Si es que vives en Estados Unidos, recuerda que debes de tener Social Security o ITIN para que puedan ver que puedes trabajar legalmente y puedas abrir tu tienda sin ningún problema. Así que a continuación estaremos viendo cómo poder abrir nuestra tienda Etsy. Entonces, lo primero que haremos es entrar a la página oficial de Etsy. Si gustas, puedes entrar directamente desde etsy.com
O si deseas, puedes entrar a través del link que te estaré dejando en la descripción de este video, donde te estará saliendo una página algo así y en el que podrás entrar y además tener 40 listing o productos gratis. Por si de repente no estás muy familiarizado con cómo funciona Etsy, si bien no nos cobran una mensualidad, sí debemos de pagar por cada listing, es decir, producto que subimos, y el costo es de 0.20 centavos, el cual dura por 4 meses. Y luego de 4 meses nosotros decidimos si queremos volver a renovarlo por 20 centavos más o si deseamos dejarlo ahí y no nos cobran más. Pero entrando con el link que te estaré dejando en la descripción, te estarán brindando 40 listados gratis, que son básicamente $8. Para este ejemplo estaré creando la tienda en español. Sin embargo, si es que lo abres en inglés también está genial. La estructura es básicamente la misma. Así que lo primero que te preguntan por aquí es ¿qué te trae Etsy? Puedes responder cualquiera de estas preguntas. En este caso puede ser el primero, acabo de empezar, y colocamos siguiente. Luego por aquí te preguntan si necesitas ayuda con algo, siéntete libre de poder omitirlo o responder cualquiera de estos. Ahora sí vamos para la parte importante que nos dicen ahora viene lo divertido y damos clic a abrir tu tienda. Luego por aquí comenzaremos con la configuración de nuestra tienda. Por ejemplo, nos van a preguntar el idioma de la tienda. En este caso, personalmente suelo colocarlo en inglés, pero tú decides qué es más cómodo para ti, si en inglés o español. En este caso colocaremos el país de residencia donde nos encontramos y donde estamos registrando nuestra tienda, que en este caso es Estados Unidos. Si te encuentras en España, tiene que decir España. Si te encuentras en Perú, debes de colocar Perú. Y en divisa de la tienda, por aquí en este caso estoy colocando dólares estadounidenses. Si es que te encuentras en Europa, por ejemplo, te recomiendo que puedas colocarlo en euros para que no te cobren la conversión del 2.5%. Ahora sí nos vamos para la opción de guardar y continuar. Luego por aquí nos vamos a la parte de poder crear el nombre de nuestra tienda. Siéntete libre de poder colocar el nombre que tú desees. Sin embargo, si es que no está disponible, por aquí Etsy te va a hacer saber esto. En este caso coloqué un nombre y me salía de que estaba disponible, así que no hay ningún problema. Pero si es que no estuviera disponible, Etsy te va a estar brindando por aquí diferentes opciones en caso desees tomarlo. Ahora sí, nos vamos a guardar y continuar. Luego por aquí nos aparecerá la categoría del producto que vamos a crear. En este caso puedes hacerlo igual que yo. Recuerda que este producto que vamos a crear es solamente un ejemplo, así que no es muy importante qué tipo de producto voy a vender, cuál es el título, etcétera, porque es simplemente para pasar el paso y nos permita poder abrir nuestra tienda. Realmente no es el primer producto que vamos a vender. ¿Ok? Así que dicho esto, por aquí en categoría puedes colocar camisetas y en la primera opción que te salga damos clic. Luego en las siguientes opciones nos preguntan qué tipo de artículo es. En este caso, siéntete libre de poder colocar que es un artículo físico. Por cierto, todo lo que es print on demand son artículos físicos. Por aquí donde dice quién lo hizo, puedes colocarlo que tú mismo lo hiciste. Nuevamente lo repito, este producto que estamos haciendo es solamente un ejemplo para que nos pueda permitir crear nuestra tienda. ¿Y qué es un producto acabado, un material o una herramienta para hacer cosas? En este caso sería un producto acabado. ¿Cuándo se hizo? Hecho por encargo, es decir, una vez que realizan el pedido recién se va a crear. Ahora, esta es una de las partes nuevas que normalmente antes Etsy no quería, sin embargo ahora sí lo hace, y nos preguntan cómo fabrica tu tienda este artículo. En este caso, por ejemplo, es un artículo que mi tienda altera. Normalmente los productos de print on demand tienen esta categoría, así que siéntete libre de poder colocar esta opción, ya que nuestra tienda suele personalizar o alterar un artículo base que está disponible, como por ejemplo una camiseta o una taza. Y por aquí te dicen qué herramientas se usan para hacer este artículo. En este caso yo le colocaría herramientas o máquinas computarizadas, como por ejemplo máquina de Cricut normalmente es que utilizan para poder crear las tazas. Sin embargo, por aquí también la persona que estuvo creando este conmigo me dijo hay que ponerle también herramientas manuales y pudo abrir la tienda sin ningún problema, así que yo te recomiendo que puedas utilizar esta opción o las dos opciones. Y ahora sí nos vamos para guardar y continuar. Luego por aquí nos estarán pidiendo el título de nuestro producto. En esta parte siéntete libre de poder colocar cualquier palabra, siempre y cuando no sea nada de lo que es trademark. Por ejemplo, si colocamos Mama Shirt, es una frase que estamos seguros que no tiene derecho de autor ni nada, así que podemos colocarlo. En esta parte de aquí es obligatorio que coloquemos por lo menos una foto, así que puedes colocar cualquier foto que tengas a la mano simplemente para poder pasar este paso. Nuevamente recuerda que no va a ser un diseño que vas a vender, no va a ser un producto que vas a vender. Luego, si bajamos un poco más, nos piden descripción. Siéntate libre de poder copiar y pegar el mismo título. Y si bajamos un poco más, nos vamos para la parte de
precio e inventario. En cuanto a precio, puedes colocar cualquier número. En este caso estamos colocando $1 y en cantidad también 1. Luego, si bajamos un poco más, nos hablan acerca de los atributos, los cuales en este caso no es obligatorio, así que puedes seguir deslizando. Luego, por aquí nos hablan también acerca de las etiquetas, los materiales, los cuales cuando creamos un producto sí va a ser importante lo de las etiquetas, sin embargo, para este paso no. Si bajamos un poco más a la parte de los detalles, sí es importante. Sin embargo, por la información que ya habíamos colocado principalmente, esto de forma automática se va a estar dando de esta manera. Lo que era el artículo físico, como también la categoría en camisetas. Ahora si bajamos, nos estaremos yendo a lo que es el envío. En este caso, sí es obligatorio el poder crear un perfil de envío, así que en este caso sí nos iremos a crear opción. Por aquí nuevamente nos estarán brindando la opción de poder crear un perfil de envío, así que le damos clic a crear. Entonces, por aquí nos brindan diferentes opciones dentro de todo lo que es el envío, como por ejemplo los gastos, si deseamos que ellos lo hagan por nosotros, si lo hacemos nosotros. Regularmente aquí siempre colocamos que lo introduciremos nosotros mismos. País de origen del envío, si gustas puedes colocar en este caso Estados Unidos. Si es que te encuentras en otro país, puedes colocar tu país también. Como te digo, esto solamente es un ejemplo, no es realmente el producto que vas a vender en tu tienda. Por aquí estoy colocando cualquier código postal de Estados Unidos y tiempo de preparación también coloqué de 3 a 5 días. Luego si bajamos un poco más nos hablan acerca del envío estándar. En este caso dejaré Estados Unidos y eliminaré cualquier otro lugar. Por aquí lo eliminé y aquí el que les recomiendo colocar cuando es un envío desde Estados Unidos es el USPS First Class Mail de unos 5 días laborales. Es el que normalmente yo utilizo siempre en mi tienda y nunca he tenido problema con ello. Y en cuanto a lo que vas a cobrar, puedes tener un precio fijo, cuánto vas a cobrar por el primer artículo y cuánto vas a cobrar por el segundo artículo. Como este producto es de ejemplo, puedes colocar cualquier número, pero actualmente normalmente estamos colocando aquí $5.99. Una vez listo, colocamos aplicar. Y luego si bajamos un poco más nos encontraremos con lo que son cambios y devoluciones. En este caso también nos obligan a poder tener una opción de esto, así que le daríamos clic a aplicar esta política y por aquí nos dirán si deseamos activar o desactivar lo que son devoluciones y cambios. Regularmente yo tengo desactivado estas dos opciones, pero es tu decisión si deseas tener devoluciones y cambios activados y nos vamos para guardar y aplicar. Y recuerda acerca de cambios y devoluciones que en caso hubiera alguna falla con el producto recibido por el cliente, es Printify quien se va a hacer cargo de esto. Si por ejemplo una taza llegara rota o de repente con algún diseño borroso, es Printify quien se hace cargo y normalmente te da la opción de un reemplazo gratuito o un reembolso. Luego, si bajamos un poco más, nos encontraremos con las opciones de renovación. ¿A qué se refiere con esto? Que una vez que subimos un producto, este tiene una duración en nuestra tienda activo por 4 meses. Luego de 4 meses, si nosotros colocamos manual, nosotros vamos a decidir si queremos renovar nuevamente este listing, el cual te estarían cobrando 20 centavos de dólar nuevamente, o si deseamos simplemente que no se active nuevamente y no nos cobran nada. Sin embargo, si colocamos automáticamente, entonces este luego de 4 meses se va a activar automáticamente. En este caso yo les recomiendo que siempre lo tengamos en manual porque luego de 4 meses, sea con este producto o con otro, puede que decidas ya no seguir teniéndolo en tu tienda, porque probablemente con el tiempo vas a mejorar muchísimo en cuanto a diseños. Una vez listo, ahora sí nos vamos para guardar y continuar. Y ahora sí nos dicen, buen trabajo, acabas de publicar tu primer anuncio. Y luego nos dan la opción de si queremos añadir más anuncios o hacerlo más tarde. Definitivamente te recomiendo el colocar hacerlo más tarde. Y ahora sí entramos a todo lo que son los pagos, súper importante. Entonces por aquí te dicen dónde se encuentra tu banco. Tu banco debe encontrarse en el mismo país donde estás abriendo tu tienda. En este caso, Estados Unidos. Y por aquí nos preguntan a efectos fiscales qué tipo de vendedor eres. ¿Una persona física o jurídica? Normalmente en Estados Unidos principalmente y en otros países cuando recién abrimos nuestra tienda de Etsy pues no tenemos una LLC, es decir, no tenemos una empresa registrada, así que podemos empezar como persona individual, persona física. Así que por aquí colocamos persona física y por aquí ya empezaremos a colocar nuestros datos personales, los cuales deben coincidir con nuestro ID, es decir, nuestra identificación personal, como también la tarjeta de débito o crédito que estemos utilizando para poder abrir nuestra tienda.
Entonces por aquí te pedirán país de residencia, que tiene que ser donde nos encontramos, nombre completo, apellido completo, fecha de nacimiento y la dirección exactamente como debería de coincidir con la tarjeta de débito o crédito. Y luego por aquí abajo te estarán pidiendo tus datos bancarios. En este caso vamos a tener que conectar a través de Plate. Es 100% seguro, te lo puedo asegurar por experiencia de todos mis alumnos. Esta es una aplicación muy segura por el cual Etsy comprueba de que realmente eres el dueño de esa tarjeta de crédito o débito. Entonces, una vez lo conectamos, nos vamos a guardar y continuar. Y ahora, esto que también es uno de los nuevos pasos que antes no había al abrir una tienda de Etsy, pero es porque ahora tienen más filtros de seguridad en cuanto a quienes abren una tienda, lo cual me parece muy bien. Es para proteger tanto a los vendedores como compradores y te estarán pidiendo 3 pasos muy importantes. Uno, te dicen, haz una foto de tu documento de identidad. Aquí te estará saliendo tu nombre, apellido y tu fecha de nacimiento tal cual habías mencionado y en tu identificación debe salir exactamente esos datos. Asegúrate de tomarle foto en un lugar claro en el que se pueda ver perfectamente tu identificación. Luego de esto te van a pedir también que hagas un selfie. Te recomiendo también que sea en un lugar iluminado para que puedan captar exactamente tu foto. Es súper importante. Y esta identificación normalmente tarda minutos, pero podría tardar un poco más de acuerdo a cómo estén analizando en Etsy. Una vez listo, estaremos pasando al siguiente paso. Por aquí la misma plataforma te estará guiando para que puedas tomar la foto, etcétera. Y luego pasaremos a cómo ellos nos estarán pagando. Entonces, por aquí debemos de decidir cada cuánto tiempo nos pagarán según las ganancias que vayamos teniendo. Por efecto, debemos de colocar una vez a la semana. Y por aquí te van a estar pidiendo también una tarjeta de débito al cual Etsy te va a estar depositando tus ganancias. Una vez listo, nos vamos a guardar y continuar. Y ahora por aquí nos hablarán acerca del fee que hablamos al principio del video, que es de $15 y te avisan también que la tarifa por publicación es de 20 centavos. Entonces por aquí puedes colocar los datos de la tarjeta de crédito. Me parece que también aceptan tarjeta de débito, pero si tuvieras una tarjeta de crédito sería mucho mejor. Y una vez listo, colocamos revisar la tarifa de configuración y continuar. Por último, nos estarán pidiendo que reforcemos la seguridad de nuestra tienda. Te piden que elijas una opción por aquí. Hay como 3 opciones, si no me equivoco. El mejor por experiencia te puedo decir que es el de mensaje, porque hay otro que son como 10 códigos que te dan, pero a muchas personas se les pierde. Así que si fuera un mensaje de texto, creo que sería muchísimo mejor. Y nos vamos para continuar. Y listo, tu tienda ya debería estar abierta oficialmente. Y una vez abierta ya puedes empezar también a configurar la parte interna de tu tienda como el banner, el logo, etcétera. Entonces, una vez tenemos nuestra tienda lista y abierta, te recomiendo que lo dejes ahí por un momento y pasemos a poder abrir nuestra cuenta con Printify, el cual es nuestro proveedor. Esto porque hay un paso súper importante que es el de conectar nuestra tienda de Etsy a nuestra cuenta de Printify para que, uno, podamos publicar nuestros productos correctamente y dos, podamos procesar nuestras ventas correctamente. El registro en Printify es totalmente gratuito, te estaré dejando el link en la descripción del video y una vez ingreses a ese link te estará saliendo una pantalla como esta. Entonces, lo primero que haremos es dirigirnos por aquí y colocar Start for Free, es decir, empezar gratis. Y por aquí nos estarán pidiendo que podamos entrar con un correo electrónico y una contraseña. Si gustas, puedes crear un correo y una contraseña desde cero, pero te recomiendo que trates de utilizar el mismo correo el cual tienes conectado tu tienda Etsy. Una vez listo, colocamos registrarnos. Al entrar en la parte derecha superior te preguntarán si venderás a Europa o no, porque de ser así debemos cumplir con ciertos requisitos. Si solo venderás a Estados Unidos, lo cual recomiendo siempre, solo da clic a Skype. Te saldrá esta pantalla y le damos clic nuevamente a no intento vender a Europa. Luego nos harán ciertas preguntas de rutina, como por ejemplo, ¿qué es lo que te describe mejor? Puedes colocar de que tienes tu propia tienda, e-commerce. Por aquí, ¿cuál es tu objetivo principal? Puedes colocar que estás empezando tu primer negocio online. Por aquí te dicen cómo fue que encontraste o cómo supiste acerca de Printify. Puedes colocar YouTube si gustas. Y luego saldrá una pantalla como esta que es básicamente la página de Printify. Por aquí ya hemos iniciado sesión. Aquí vamos a encontrar los productos que podemos vender en Printify, etcétera. Pero aquí en la parte izquierda podremos encontrar todo lo que es la configuración, lo cual es súper importante cuando iniciamos. Entonces, lo primero que te recomiendo es dirigirte a My New Store en la parte superior izquierda, porque aquí estaremos conectando nuestra tienda de Etsy. Le damos clic por aquí
y nos vamos a agregar nueva tienda. Por aquí te estarán diciendo si es que tienes una tienda Etsy, Shopify, TikTok, etc. En este caso estamos trabajando con Etsy, así que nos dirigimos a conectar con Etsy. Una vez entramos ahí, puede que te pidan nuevamente tu correo y contraseña de Etsy. Si es que ya está abierta, probablemente no te lo pidan nuevamente y simplemente brindamos acceso para que pueda conectarse efectivamente. Una vez listo, ya por aquí estará saliendo el nombre de tu tienda. En este caso hice Alison Ramírez. Y ahora el siguiente paso es poder dirigirnos a Store Setting, que es prácticamente configuración de nuestra tienda. Por aquí podemos empezar colocando el nombre de nuestra tienda. ¿Cuál es la importancia de colocar aquí el nombre de nuestra tienda? Es que básicamente cuando los proveedores de Printify envíen el producto al cliente, una vez que tienes ventas, si colocas por aquí el nombre de tu tienda, el cliente va a recibir y va a saber que viene de parte tuya. No va a salir Printify o el proveedor, sino el nombre de tu tienda. Así que por lo tanto sí te recomiendo que puedas colocar realmente el nombre que tú desees. Sí, luego por aquí colocamos guardar y nos dirigimos a Ship from Address. ¿Cuál es la importancia de esto? Por aquí Printify nos dicen si deseas colocar por defecto una dirección del proveedor básicamente o una dirección tuya que por cierto tiene que encontrarse dentro de Estados Unidos. ¿Y para qué es importante esto? Porque si hubiera alguna devolución por algún error o algo por parte del cliente, si es que nosotros colocamos Printify Default, le va a estar llegando el producto al proveedor. Mientras que si colocamos aquí nuestra dirección, este producto se estará retornando a nuestra dirección. Sin embargo, yo te recomendaría que puedas colocar Printify. Personalmente no me siento muy cómoda colocando mi dirección personal en los paquetes que reciben los clientes. Sí, así que personalmente siempre lo tengo aquí en Printify y colocamos guardar. Luego por aquí la tercera opción es el de Order Settings, en el cual encontramos a lo que es Order Routine. ¿A qué se refiere con esto? Es básicamente una opción que te permite de que en caso tú tengas una venta de un producto, pero el proveedor con el que estás trabajando tiene este producto agotado, si tú tienes activo esta opción, entonces Printify va a rotar, es decir, brindarle este pedido tuyo automáticamente a otro proveedor que sí lo tenga disponible. Sin embargo, personalmente lo tengo desactivado porque no vamos a poder controlar si Printify le está brindando este producto a un proveedor mucho más caro, aunque aquí tú puedes controlar esto, que no tenga una diferencia de precio muy alto, pero también no vamos a poder controlar si es que este es un buen o mal proveedor. Entonces, personalmente prefiero tenerlo desactivado y si es que mi proveedor por elección tuviera este producto agotado, entonces personalmente lo paso a otro proveedor en el cual yo confíe o vea que tiene un buen puntaje. Luego, si bajamos un poco más, vamos a encontrar lo que es Order Approval, que es básicamente la aceptación de las órdenes cuando te llegan. Tú puedes configurarlo de manera manual, es decir, que cuando tenemos una venta se pase a Printify y solamente con tu autorización se pueda enviar a producción. O si gustas, pueden enviarse de manera automática. Personalmente siempre lo he tenido de manera manual porque prefiero siempre asegurarme de que todo está bien antes de enviarlo a producción. Así que sobre todo cuando recién estamos empezando, yo en realidad desde que empecé hasta ahora siempre lo tengo en manual, pero sí te recomiendo sobre todo que si estás empezando puedas tenerlo en manual para que te asegures de que todo está bien en Printify antes de poder enviarlo a producción. Pero en caso prefieres hacerlo de manera automática, puedes colocar por aquí cierta hora. Ya esta hora, por ejemplo, si colocas 8 p.m., todas las órdenes que hayas tenido durante ese día se estarán enviando a producción automáticamente a esa hora. Luego, si bajamos un poco más, nos encontramos con las órdenes atrasadas y en este caso también te recomiendo tenerlo de manera manual para que Printify no tome decisiones por nosotros. Y por aquí, por último, nos dicen Daily Order Updates, que es básicamente actualizaciones acerca de las órdenes que estás teniendo, si es que ya están siendo enviadas, etc. Si gustas, puedes activar esto y te estarán enviando a tu email las actualizaciones si es que ya el producto está en camino, etc. Una vez listo, colocamos guardar. Luego nos dirigimos a lo que es branding. No es necesario que lo configures ahora mismo, sin embargo, solamente para que puedas saber de que ciertos proveedores tienen activo todo lo que son los package inserts, que es básicamente una tarjetita de agradecimiento con el diseño que tú desees, en caso desees brindarle eso a tus clientes junto con el paquete. Y el precio con Printify Premium es de 10 centavos.
y con el precio regular es de 15 centavos. Por aquí colocas Start Designing y puedes colocar el diseño que tú uses. Luego por aquí también tenemos a lo que es Gift Message. En caso desees también de repente hay clientes que están enviando ciertos mensajes para sus familiares, para los amigos a quienes les están brindando este regalo. También está disponible solamente con ciertos proveedores y el precio es de 10 centavos con Printify Premium y 15 centavos con precio regular. Así que te dejo por aquí estas opciones para que lo tengas en cuenta. Tengo un video en mi canal donde explico mucho más detalle también acerca de todo lo que es branding y gift message. Ahora, algo súper importante es el dirigirnos a Wallet. Vamos a ver todo lo que son finanzas y payments. Por si no estás muy familiarizado con cómo funciona esto de Etsy y Printify, cuando nosotros tenemos una orden, Etsy será quien se encarga de pagarnos por lo que el cliente pagó. Es decir, nosotros recibimos el dinero de parte de Etsy, pero a Printify nosotros somos quienes le pagamos a ellos. Es decir, Etsy no le va a pagar directamente a Printify. Entonces, es por ello que debemos de conectar una tarjeta de débito, crédito o en este caso PayPal o Payoneer para poder pagar por los productos a Printify. Así que en este caso te van a estar brindando cualquiera de estas 4 opciones, así que aquí puedes elegir la mejor alternativa para ti. Y por si te lo preguntas, personalmente utilizo tarjeta de crédito porque hay muchos bancos que te brindan cashback o lo que son puntos, que es básicamente devolverte una parte de lo que tú estás pagando. Y es algo que me ha beneficiado porque es básicamente pagar la Printify, pero a la vez ganar algo de dinero. Así que en caso tienes la oportunidad de poder trabajar con tarjeta de crédito, realmente te lo recomiendo, pero averigua bien cuáles son los beneficios que te brinda tu banco. Y luego si bajamos un poco más nos vamos a encontrar con lo que es Printify Premium, que es básicamente una suscripción de pago con Printify, donde te permiten poder tener el 20% de descuento en todo lo que son sus productos. El precio de Printify Premium mensualmente es de $29.90 y en caso desees pagarlo, te recomiendo que puedas utilizar el código Allison30 por aquí y te brindan un mes gratuito de todo lo que es Printify Premium. Yo te recomiendo que puedas utilizar esto recién cuando tengas ventas. Si es que no tienes ni una venta, es preferible todavía no activarlo. Y por aquí, por último, nada más para que tengas en cuenta a lo que me refiero. Estos, por ejemplo, son los diferentes colores y modelos de Vela Canvas, que es un tipo de camiseta con el proveedor Monster Digital. Y los precios sin Printify Premium van de $10.93 a $15.57. Pero si pagas Printify Premium, te lo estarían brindando desde solamente $9.13. Así que una vez terminamos con esto, la configuración con nuestra cuenta en Printify está listo. Y por cierto, luego de esto te recomiendo que puedas ver mi guía gratuita donde explico paso a paso todo lo que debes saber acerca de Print on Demand. Te estaré dejando el link en la descripción de mi video. Y por último, quisiera brindarte ciertos tips para mantener tu cuenta segura, ya que sobre todo cuando somos tiendas nuevas, puede que recibas ciertos mensajes de personas que se hacen pasar por Etsy y traten de aprovecharse y pedirte tu cuenta de banco o datos personales. Así que solo para que lo puedas tener claro, debes de tener en cuenta que uno, no necesitas tener una cantidad de dinero en tu banco para Etsy. Es decir, Etsy no te va a decir necesitas $200, $500 en tu cuenta de banco para poder abrir una cuenta o para poder procesar algún pedido. Si es que recibes un mensaje como este, probablemente no es Etsy, sino una persona tratando de sacar tu información. 2, ninguna persona necesita tu correo electrónico para una compra. Si es que recibes un mensaje a través de Etsy diciéndote, hey, necesito tu correo electrónico porque no me deja hacer una venta en tu tienda, esto podría tratarse de una estafa. Básicamente lo que hacen es recolectar tu correo electrónico para luego enviarte un correo haciéndose pasar por Etsy, pidiéndote tu cuenta de banco, etc. Y tercero, nunca poner tu número de tarjeta en un link externo a la página de Etsy, lo cual también sé que puede ser obvio para muchas personas, pero siempre es bueno recordárselos. Y solamente para que tengas una idea, algo así lucen este tipo de mensajes que envían, sobre todo cuando recién hemos abierto nuestra tienda de Etsy, porque saben que no tenemos experiencia y que no sabemos cómo funciona. Entonces, si recibes este tipo de mensajes, simplemente podemos marcarlo como spam. Allison, ¿cómo me aseguro de si este mensaje realmente es de Etsy o de alguna persona tratándose de pasar por Etsy? Dentro de tus mensajes en Etsy, vamos a tener una casilla donde dice From Etsy, es decir, de Etsy. Si es que viene de aquí, quiere decir que sí es un mensaje oficial de Etsy, que muy difícilmente nos van a escribir, pero si viene de inbox, que es básicamente nuestra bandeja de entrada general, y es alguien tratando de pasarse por Etsy, entonces simplemente no es y debemos enviarlo para spam. Así que espero luego de este
este video estés listo para poder empezar con tu negocio Print on Demand. Déjame saber si tienes alguna duda o consulta en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!